queridísimo editor de La Jornada Sin Fronteras, al gran corresponsal de guerra Jaime Hernández, quien hoy nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Pero antes, déjeme saludo con mucho gusto a Jaime. Jaime, muy buenos días. Ya tardes, justo cuando te saludaba nos dieron las 12 de la tarde. Esto suena bien chistosón. Te saludo, muy buenas tardes, querido Jaime. ¿Cómo estás, querido Toño? Feliz, ¿qué día es hoy? Feliz miércoles, cuando es mediodía aquí en México. Sí, mediodía ya justo. Feliz miércoles, mitad de la semana. Y pues al hablar de los días de la semana, no me queda más que plantearte esto. El lunes fue Dalila Escobar con Proceso. El martes, Arturo Cerda con el financiero Bloomberg. Y hoy miércoles, Sara Pablo de Grupo Fórmula intentó reprocharle al presidente López Obrador, como lo hicieron sus antecesores, sus colegas, y especuló sobre este hackeo de la guacamaya, pero así como sus colegas en los días anteriores, pues quedó exhibida cuando el presidente hasta se burló del rotundo fracaso de este hackeo de la, así le llama el presidente, la guacamaya sopilote, en voz de Carlos Loret de Mola, y exhibió cómo pues no les funcionó a sus adversarios conservadores, a pesar de la nota que seguramente gastaron en estrategas, en asesores, en expertos. ¿Qué opinas de esto, querido Jaime? Pues yo lo manejo a nivel de hipótesis, lo aclaro, a nivel de hipótesis. Tengo la impresión de que la extremada debilidad de los partidos políticos en México, que es un fenómeno no solamente exclusivo de México, es un fenómeno que ya ocurre en otros países de Europa, de América Central y de Sudamérica. Tengo la impresión de que la debilidad, la extremada debilidad de los partidos políticos en México, como el PRI, que ya sabemos que está prácticamente con un pie en la tumba, vamos a ver si en el 23 puede defender su último bastión en el Estado de México. El PAN ya vemos cómo ha perdido terreno. Los dos, tanto el PRI como el PAN, han perdido terreno de manera vertiginosa a manos de Morena. Entonces, tengo la impresión, querido Toño, que ante esta debilidad, ante este repliegue forzado de los partidos políticos porque tienen crisis de adhesión, ya nadie milita, ya no atraen a los jóvenes estos partidos, el relevo de la auténtica oposición está ahora en los medios de comunicación. En otras palabras, los ciertos medios están tomando ahora el papel de los partidos políticos. Y esto lo estamos viendo en todas las mañaneras. Proceso, Reforma, el TV Azteca, todos estos medios se han convertido en el rostro de la oposición, una oposición nueva en México. Y lo que sería el debate de ideas, lo que sería la polémica, sí, se da en el Congreso, pero también se da sobre todo en la mañanera. Entonces, es un fenómeno interesante cómo el centro de gravitación de los partidos políticos pasa ahora a los medios de comunicación, ¿no? Y vemos cómo hay periodistas que tienen grandes habilidades para, incluso yo diría que hay ciertos periodistas que tienen más habilidades que grupos parlamentarios para cuestionar, para tratar de lanzarle un buscapiés al presidente, ¿no? Como Sara Pablo, vemos cómo Sara Pablo le lanzó este buscapiés a ver si caía el presidente, lo hemos visto en el caso de Dalila Escobar. Entonces, es fascinante para mí este fenómeno que en México los medios de comunicación se están convirtiendo en una suerte de partidos de oposición fácticos. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque los medios de comunicación pues no deberían ser las sucursales de partidos políticos, ¿no? Deberían de ser medios interesados en ser defensores de la opinión pública. Entonces hay un proceso de desnaturalización de estos medios de comunicación que acuden a las mañaneras y actúan como partidos políticos, ¿no? Ahora, fíjate lo interesante del caso, Antonio. En México, los medios de comunicación que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, El Universal, Reforma, Proceso, XW Radio, Televisa incluso, todos los medios grandes, los grandes medios corporativos,
en México gozan de una absoluta libertad de prensa. No hay ni un solo periodista encarcelado. No hay periodistas a que los hayan corrido de sus medios por instrucciones o por petición del presidente. Bueno, si tú comparas estas estadísticas con lo que está ocurriendo actualmente en Centroamérica, es impresionante. En Guatemala, ayer mismo arrestaron a uno de los directores del periódico por órdenes del presidente Yamatei. En Nicaragua, bueno, no. Tienen a periodistas encarcelados. El director y del periódico en Guatemala narraba que fuerzas del Estado habían caído así como un solo hombre, se lo habían llevado a rastras por criticar al gobierno del señor Yamatei. Entonces, esa es la gran diferencia. En Centroamérica está pasando un poco lo mismo. En Costa Rica incluso, que había sido un país que de alguna manera se salvaba antes, Costa Rica era considerada como una especie de Suiza, la Suiza de Centroamérica. Y hoy el problema que está pasando en Centroamérica con el crisis de libertad de expresión es un fenómeno realmente preocupante. Mientras que en México no se ha encarcelado a un solo periodista, a uno solo. No se persigue, ha habido muertes, sí, de periodistas, pero por causas diversas, ajustes de cuentas, crimen organizado, ya sabes, es un azote que nos ha flagelado a los periodistas en México, pero la naturaleza de la violencia que se ejerce en México contra el periodista es muy distinta de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Centroamérica, o de lo que ocurre en países como en África, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el fenómeno que estamos viendo. Ya sabes que los periodistas, querido Toño, tenemos un poco de antropólogos, y a mí desde esa perspectiva me resulta fascinante cómo los medios de comunicación en México se han puesto la camiseta. Por ejemplo, el Reforma, todos sabemos que ya tiene la camiseta de Claudio X González, ¿no? El PAN va por México. Hoy mismo uno de los artículos de Claudio X González desgrana cuáles son los objetivos de esta nueva alianza Unidos por México, ¿no? Y entonces te das cuenta que Reforma ya se ha puesto, es como si fuera el órgano oficial del partido Unidos por México. En el caso del Universal, pues el Universal siempre ha sido panista, ¿no? Siempre ha sido de conservador, de derecha, y realmente hay pocos medios que no hayan cambiado el chip y entiendan que las cosas están cambiando. Y es lamentable que los partidos políticos en México ya no tengan credibilidad, se han nido de corrupción. Cuando los escuchamos a los líderes, lo mismo del PRD, el PAN y el PRI, en las martes del Jaguar, viendo cuánto dinero reciben, entonces esto ha desacreditado a los partidos políticos, los ha prácticamente desahuciado ante los ojos de la opinión pública y de los ciudadanos. Así es que vamos a seguir viendo mucho este fenómeno, querido Antonio, de las mañaneras donde los reporteros llegan con preguntas precocinadas. Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención. ¿Será que a lo mejor yo soy un viejo reportero? No sé si tú te has percatado que cada vez que llega un reportero a la mañanera, llega con su celular, ¿no? Y mientras hace sus preguntas, están leyendo el celular. Y muchas veces las repreguntas son enviadas desde su redacción. Yo nunca he utilizado el celular, o sea, si acaso anoto algo en mi blog de notas, pero yo nunca recurro a esto para acordarme y saber qué es lo que voy a preguntar. Yo no sé si es un problema de que ya soy un periodista viejo y ya sé lo que voy a preguntar, o será, que es lo que sospecho, que hay periodistas que ya vienen con las preguntas escritas, las preguntas elaboradas, y es prácticamente como si fuera un debate parlamentario, ¿no? Donde los partidos son los interlocutores del poder del Ejecutivo, y es fascinante. Entonces, cuando el presidente le dice a Sara de Pablo, a ver, yo no voy a permitir que seguirle dando vida a este tema de los Guacamaya Leaks, porque ¿para qué vamos a ensuciar la mañanera? ¿No? Porque en la mañanera se llevan otros temas también de denuncia, de necesidades, de carencia, de injusticias,
y no me vengan a traer un escándalo, un supuesto escándalo que resultó ser como el parto de los dos montes, que en Tabasco le salió un buque y que acá en México decimos que nació un ratón. Pues mira, siempre he pensado, como bien, es que haces tantos planteamientos que son extremadamente ciertos, desde lo de la política hasta la falta de profesionalismo de los periodistas, pero fíjate, siempre he pensado eso, que así como los guardianes de las fuerzas del orden, así como incluso en las historietas, los superhéroes siempre están a un paso de convertirse en supervillanos. Así como los guardianes del orden siempre de las Fuerzas Armadas, etcétera, pueden en cualquier momento convertirse al lado contrario. Es lo mismo con nosotros los periodistas en cuanto a la política. Yo siempre he considerado, no sé tú qué opines, querido Jaime, siempre he considerado que en la política y el periodismo, pues vamos, hay una relación, pero que no puede existir, vamos, una situación de paridad. Es como el agua y el aceite. Cuando estaba ahí en la carrera, y hacíamos fiestas y que de pronto íbamos a fiestas con personajes o con personas del ITAM, o que los del ITAM iban a las fiestas de la Septiembre, decíamos, bueno, pues no tenemos nada que ver uno con el otro, ¿no? O sea, los periodistas no tenemos nada que ver con los políticos, siempre lo he pensado de esa forma. Pero tienes mucha razón. En estos momentos es más que evidente que se han convertido de un lado al otro, ¿no? Que ante esa falta de oposición, no, pues vamos, ante ese fracaso de la oposición, son los que detentan los medios de comunicación tradicionales, los que están llenando ese vacío, los que son los verdaderos partidos políticos en estos momentos. Y con eso le voy a pedir a don David que nos grabe para la siguiente cuestión. Al final de su participación en la mañanera, Sara Pablo le insistió a López Obrador en un evidente arranque de desesperación. Ahí ya lo escuchábamos. De hecho, no sé si nos lo pueda poner doña Ceci. Es un clip cortito, pero pues en un verdadero arranque de desesperación le insiste con que han salido cables de información sobre Guacamaya y le cuestionó qué pasó con la información de la Sedena, pero pues el presidente, en medio de las risas, simplemente se limitó a decir que están usando cualquier información y que la Guacamaya se volvió sopilote. Algo que pues sirve para que Luis Felipe Van Pipe, Xóchitl Gálvez cuestionen, se desgarren las vestiduras y que digan cómo es posible que estén ignorando estas grandes preguntas que hacemos nosotros desde la política, desde el periodismo, al presidente López Obrador, y que hasta se burlen. Vamos a ver la pregunta que está jocosa, está rápida, esta intervención ahí en la mañanera, y la comentamos, querido Jaime. Yo me refería más bien a lo que ha salido después. Después de esa fecha, pues han salido un montón de correos, cables de ese mismo grupo de Guacamaya. Sí, porque ¿Qué pasaba con esa información que tenía la Secretaría? Están utilizando pues cualquier información. Ya la Guacamaya se volvió sopilote. Bueno, vámonos. Querido Jaime, ¿qué opinas del presidente? ¿Qué opinas de lo que están planteando Xóchitl Gálvez, Luis Felipe Van Pipe? ¿Qué opinas de esto que tú nos planteas desde hace unos momentos? De cómo es que, pues es más que evidente que están cada vez más cercanos esos representantes de los medios de comunicación tradicionales a la verdadera política, al verdadero ejercer de los partidos políticos, ¿no? Y que nos juegan la idea de que, bueno, pues ellos son independientes, que a veces sí les paga latinos, que a veces sí trabajan para latinos, pero que ellos son independientes y que son periodistas. Sí, mira, aquí te das cuenta perfectamente, si hacemos caso, por ejemplo, del Twitter que pone Xóchitl Gálvez, que dice, pues ahora resulta que los titulares de las Fuerzas Armadas no se les puede preguntar ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni en las conferencias mañaneras. El presidente no quiere que se hable del hackeo más grande en la historia al ejército. Fíjate lo interesante, esto es, yo creo que esto debería ser parte de una clase en periodismo de lo que es la manipulación informativa, y yo a través de los medios.
¿no? Yo quisiera que no quitaran este tuit de pantalla. Fíjate bien, Xóchitl Gálvez hace alusión a la pregunta al señalamiento de que no se le puede preguntar nada a las Fuerzas Armadas. Para mí ese es el verdadero, el más importante punto de la pregunta. Pero fíjate cómo la oposición parte de una pregunta o de un cuestionamiento legítimo para desviarlo hacia el tema del hackeo de Guacamaya, que ya quedó demostrado no fue realizado por el ejército mexicano. Y esta misma semana, el periódico La Jornada dio a conocer que hay 2 carpetas abiertas de la Fiscalía para investigar a la empresa NS Group y también a Tomás Herón, que está refugiado en Israel por el uso ilegítimo de este software Pegasus. En otras palabras, hay ya entidades privadas que han hecho uso indebido y legítimo de este software de espionaje. Pero fíjate por dónde va la pregunta de esta... ¿cómo se llama la reportera? Se me escapa. Sara Pablo. Sara Pablo, en lugar de preguntarle, señor presidente, que yo habría hecho esa pregunta, señor presidente, ¿cuándo cree usted que los secretarios de Defensa y de Marina puedan acudir a responder al Senado, a la Cámara de Diputados? Esa sería una pregunta legítima. Pero Sara Pablo, en lugar de hacer eso, se va con la pregunta que quiere hacer el PAN porque quiere seguir explotando el tema del hackeo que arrancó desde Latinus. Entonces, el presidente ya los ve venir, Toño, ya los ve venir desde 10 pueblos antes, ¿no? Y por eso mismo es muy difícil que a estas alturas al presidente realmente le pongan la pata para que tropiece. Es muy difícil. Porque él ya se percató que los medios de comunicación ya no actúan como medios de comunicación. Son medios que tienen agenda, y esta agenda es la agenda de Claudia X González, del PAN, de algunos de la vieja guardia, desde los adláteres de Alito Moreno en el PRI. Entonces, yo creo que realmente muchos dicen, porque esta es la narrativa que han vendido al exterior de México, dicen, no, es que en México no hay libertad de expresión, se atenta contra medios, se atenta contra periodistas, y los periodistas representan el último bastión de la libertad de expresión. Hello, no es así, señores. Los medios de comunicación en México se han convertido en correas de transmisión de partidos políticos. Son órganos de comunicación de partidos políticos e intereses creados. A ver si de una vez queda en claro esto. El señor Claudio X González tiene la mano metido por todos lados. Y si no, léanse la columna que publica hoy en Reforma, una columna que se puede deshacer con un análisis de contenido en un pispás, porque ahí demuestra Claudio X González que la nueva estrategia, la nueva idea que une a Unidos por México se presenta a ellos como un amplio espectro de organizaciones, ¿no? Amplio espectro, Unidos por México. En fin, yo creo que deberíamos ya de tratar de entender que, mira, hay una, y esta forma parte de otra de mis hipótesis. Yo creo que específicamente en el caso de México, yo puedo decirse que los mexicanos ya somos anfibios, ¿no? Los mexicanos somos anfibios. ¿Sabes por qué, Toño? Porque los mexicanos somos anfibios porque vivimos entre la realidad y la ficción. Ya somos anfibios que vivimos entre la realidad y la ficción. Y mucha de la ficción que vemos, que experimentamos, es creada por medios de comunicación que están al servicio político. Entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer de estos seres anfibios en que nos hemos convertido? En que a veces confundimos la ficción con la realidad. Algunos creen que el PRI sigue siendo
un partido que le puede dar prosperidad, confianza a los mexicanos de cara al futuro. Hay otros que dicen, no juegues. Digo, oye, toma tu dosis de realidad, amigo, ya se te está pasando, ya no vivas en la ficción más, ¿no? Somos seres anfibios y estamos viviendo justamente un juego bastante interesante, apasionante, diría yo, en el que los medios de la comunicación todos los días están tratando de imponer su agenda en las mañaneras, pero el presidente no los deja pasar, los para en seco. Así es que vivimos en estos momentos, Toño, un momento desde mi punto de vista fascinante. Yo digo que México se ha convertido hoy en epicentro de un fascinante fenómeno de cambios de fondo en los medios de comunicación, cambios de fondo en la manera en que los ciudadanos percibimos las cosas. Y lo importante del caso es que antes éramos más estos seres anfibios que hemos vivido durante tanto tiempo en el Valle de México, así como extraños ajolotes. Antes vivíamos más de la ficción que nos recetaba el PRI, el PAN, arriba y adelante, todo, ¿no? Pero de un tiempo acá, como que ha bajado la dosis de ficción y a golpe de llamados de atención de un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador, estamos comenzando a recuperar la realidad y nos estamos enfrentando a ella. A lo mejor el día de mañana dejaremos de ser ajolotes, a lo mejor el día de mañana dejaremos de ser anfibios, pero espero que cuando dejamos de ser anfibios tengamos en cuenta que lo que estamos tocando, que lo que estamos viendo es la verdad y es la realidad. No sé cuándo llegará ese momento, pero es fascinante en cualquier caso este proceso de transición. Sí, es verdaderamente interesante lo que está ocurriendo. Y perdón que insista con este caso, pero creo que es importantísimo que podamos analizar estas diferencias muy cercanas entre el periodismo y la política, y a la vez abismales. Permíteme cerrar con esto, querido Jaime. Otra de las situaciones en las que quedó exhibida Sara Pablo de Grupo Fórmula en la mañanera fue, pues, al especular que si la llamada del presidente Biden realmente había sido para las visas, o si en todo caso fue para las consultas del TEMEC. Y quiero insistir en esto, no, por supuesto que no tenemos algo en contra de la compañera corresponsal, todo lo contrario, respetamos a Sara Pablo de Grupo Fórmula, pero pues sí me parece que es algo muy cuestionable el llegar a una conferencia de prensa con especulaciones. Las especulaciones las podemos dejar para los programas de análisis, para otro tipo de situaciones. Creo que en el periodismo, en las preguntas tienen que ser directas, buscando información, no sembrando algún tipo de duda, buscando otro tipo de informaciones, si sabe a lo que me refiero. Me parece que es muy cuestionable el estar buscando esa situación, esa recriminación ya de hace muchos meses del conservadurismo sobre estas consultas del TEMEC, y pues hoy en la mañanera, después de una larga explicación sobre esta llamada que tuvo con Biden, que le dio tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, al fin y al cabo también un poco en una actitud de desesperación, dice, bueno, pero ¿fueron por las consultas, fueron verdaderamente por las visas o fueron por las consultas del TEMEC? Y al fin y al cabo Marcelo Ebrard le dice a Sara Pablo, no, pues la neta es que ese tema ni se tocó en la llamada con Biden. Y es como quedan exhibidos, querido Jaime, desafortunadamente, los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sí, esto te demuestra que una de las grandes virtudes que tendría que tener un periodista y un medio de comunicación es jamás perder contacto con la realidad. Siempre tener los pies en la tierra. Es muy importante para un periodista esto. ¿Por qué? Porque si no, van a llegar en Estados Unidos tiene una... Bueno, lo voy a utilizar la terminología mexicana. Llegan en Estados Unidos hay una expresión, Toño, que seguramente tú la conoces, que se les conoce como los spin doctors, ¿no? Los spin doctors son el equivalente algo así como a los cilindreros mexicanos, ¿no? Llegan los cilindreros y te cilindrean a los periodistas.
y te dicen a ti, periodista, no, ¿qué crees? Que me enteré de buena fuente que Biden está encabronado y que le bajará las orejas. Y el reportero que no tiene los pies en la tierra dice, ¿en serio? Sí, no, estuvo, fuentes de Palacio me dijeron que está cañona la situación, ¿no? El problema de un mal periodista o un periodista que se ha entregado hacia la causa de un partido político es que se la va a tragar toda. Pero el periodista serio, que tiene los pies en la tierra, tiene que pensar antes el contexto. Vamos a hablar de este caso, ¿no? De la pregunta que tiene que ver con la llamada telefónica del presidente. En mi caso, que yo vengo siguiendo este tema desde hace rato. Bueno, yo, para tener más o menos una idea de lo que ocurrió en esta llamada, tengo que tener en cuenta varios elementos. Uno, migración. ¿Qué tan importante es migración para Estados Unidos y México? Mucha. ¿Dónde están esas evidencias de que es mucha? Apenas hace 2 semanas, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajó a Colombia, viajó a Perú y viajó a Chile. ¿Por qué? Porque le preocupa mucho la migración que está saliendo sobre todo de Venezuela. Entonces, ¿por qué fue a Colombia? Primero, porque no tiene relación con Caracas, ¿no? Y Colombia siempre ha sido su aliado. ¿Sabes a qué fue a Colombia? A crear un grupo para construir campamentos de refugiados y les ha donado a través de USAID varios millones de dólares. Y esta asignación directa del gobierno de Estados Unidos a Colombia para que retenga el mayor número de venezolanos para impedir que sigan hacia el norte. Bueno, entonces, luego se pasó porque se da la circunstancia de que las 3 principales fuentes de migración en estos momentos son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bueno, Estados Unidos dice que los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses están huyendo por las pésimas condiciones de unos gobiernos dictatoriales y comunistas. Lo que no menciona Estados Unidos es que Venezuela y Cuba, no tanto Nicaragua, están siendo objetos de bloqueos continuos, sabotajes económicos que han empobrecido a la población. Eso no lo dicen. Pero bueno, sigamos con el argumento, ¿no? Que tendría que tener un reportero que va a la mañanera. Bueno, entonces sigamos con el tema solo de la migración. Entonces, llegas a la parte de México, decirle, oye, que seguramente lo que hablaron ayer, oye, ya fue Antony Blinken a Colombia, van a tratar de frenar a los venezolanos, ¿qué podemos hacer? ¿Tú qué puedes hacer conmigo? Y dice México, no, pues yo te puedo ayudar aceptando a los venezolanos que tú expulses, porque no los puedes mandar directamente a Venezuela porque no tienes relación. Yo te acepto a los venezolanos, pero no le cierres del todo las puertas a los venezolanos. Ok, les voy a dar 24,000 visas humanitarias y aparte para los centroamericanos, para mexicanos, 65,000 permisos de trabajo. Porque el tema de la migración, Toño, es un tema candente en las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Ese es el punto número 1, ¿no? Entonces, el punto número 2, que seguramente ya se trató, pero en otro ámbito, es el tema de la inflación, que también es otro de los puntos que tiene a Biden hasta acá. Entonces, hoy mismo se van a liberar 15 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Estados Unidos para tratar de bajar los precios del petróleo, porque Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo la semana pasada para recortar 2 millones de barriles de producción diaria. Es decir, Rusia y Arabia Saudita lo que quieren es apretar. ¿Para qué? Para provocar el encarecimiento del petróleo que va a incidir en los topes inflacionarios. Putin está llevando una guerra en varios frentes, el militar, pero sobre todo también en el frente económico. Por eso se alió con Mohammed bin Salman, que es el máximo hombre en Arabia Saudita, a pesar de que Mohammed bin Salman le había hecho una promesa a Biden de que no iba a recortar la producción. Y ahora mismo, pues se ha preferido unirse con Putin en esta maniobra que ha supuesto una cachetada tremenda a Joe Biden. Entonces, fíjate todos los elementos que tenemos en el plato. Tenemos migración, que
para Estados Unidos es clave. La campaña de los republicanos en estos momentos está así con el tema de la migración. Están expulsando a migrantes que llegan a Texas, se los envían a Nueva York, se los envían a Washington, hasta New Hampton, o Martha Vineyards. Entonces, fíjate nada más todo lo que tienes en el plato y que es el contexto del encuentro. Y tú como reportero llegas a una mañanera y le dices, oiga, ¿y la negociación de energía? ¿Qué pasó ahí? Dices, hello, pero oye, la energía no formó parte de esta conversación. ¿Te das cuenta que por eso los medios de comunicación se están convirtiendo en peones de partidos políticos? Y eso es muy peligroso, porque los medios de comunicación tendrían que ser un pilar fundamental de todo sistema democrático, pero se está desnaturalizando. Y estos periodistas no se están percatando de ello. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Claro, los periodistas hacen lo que sus jefes le dicen, ¿entiendes? Pero aquí estamos ante un fenómeno interesante y por esta misma razón, querido Toño, las redes sociales están abriendo paso. Porque todo lo que no se dicen en las mañaneras a través de los medios corporativos salen a través de estos canales, que es donde les estamos explicando dónde está el contexto, qué es lo que está pasando, y la gente ya no es tonta. La gente tiene más de 2 dedos de frente. Totalmente, es que eso es lo que ha quedado muy claro desde el principio, que ya no nos pueden hacer tontos, no nos pueden, nos pudieron en algún momento, mientras nos mantenían embrutecidos, disculpe usted, con la televisión, con la caja idiota que, insisto, la televisión, teniendo un muy mal uso, pues evidentemente provoca serias problemáticas, pero con buenos usos hace situaciones fantásticas. Mi hijita tiene apenas 2 años y medio y le puse un video sobre el movimiento rotatorio de la Tierra y luego nos lo explicó, nos pareció fantástico, pero si le estuviéramos poniendo ahí Chespirito, bueno, pues ya te cuento yo cómo tendríamos a nuestra pobre hija, querido Jaime, pero estoy completamente de acuerdo, la gente está más que despierta en estos momentos y está enterándose y dándose cuenta de esto, por eso es que es importante que lo podamos platicar, que podamos tener algo así de tangible. No se trata, y quiero hacer esa aclaración desde ya, ¿no? Un ataque a Sara Pablo, a Dalila Escobar, a Arturo Cerda. Respetamos su trabajo. A mí me parece muy cuestionable lo que hace específicamente Dalila Escobar en cuanto a su falta de ética periodística, no respetar el tiempo de los demás, pero entiendo perfectamente que como periodistas tenemos que buscar la información a como dé lugar y lo más que se pueda, aunque sí están plagadas sus participaciones de recriminaciones y reproches, eso es lo que opino, pero insistimos, aquí en Sin Censura tenemos algo personal en contra de ellos, consideramos, como bien menciona Jaime, que es absolutamente necesario que se puedan hacer este tipo de planteamientos y que usted sea el que decida, el que usted pueda definir sobre esto. Y bueno, pues yo te quiero agradecer, querido Jaime, que nos hayas iluminado con esta participación, como siempre. Creo que con lo que más me quedo, y creo que es lo más importante de esta conversación, creo que es definitivamente un silogismo de periodismo, un concepto de periodismo es eso, que hoy los medios corporativos, los medios tradicionales, están llenando el vacío que deja la oposición. Quédese usted que nos ve, que nos escucha con ese concepto, porque es muy importante, es lo que está pasando en estos momentos. No existe la oposición, no tienen representantes, y los únicos que pueden llenar ese vacío son desafortunadamente los periodistas que llevan a la mañanera los medios de comunicación tradicionales. Jaime, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, y una última reflexión, querido Toño. Al convertirse, al desnaturalizarse los medios de comunicación y al convertirse en meros portavoces de partidos políticos, están traicionando su esencia. Phil Graham, que fue uno de los primeros dueños y directores del Washington Post, solía decir que el periodismo es el primer borrador de la historia. Es decir, los historiadores cuando querían escribir, dejar testigo, poner en orden los sucesos de la historia, se remitían a las hemerotecas para ver en qué orden se habían dado los acontecimientos, qué había pasado.
Pero yo te apuesto que si los historiadores del futuro se remitieran a periódicos como Reforma o como El Universal, realmente dirían, pero ¿cómo? Si en este país estaba pasando otra cosa completamente distinta a lo que queda registrado en otros lados, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que muchos periódicos, muchos medios han renunciado a ser ese primer borrador de la historia, ¿no? Ese altavoz de la opinión pública y defensa sobre todo del pueblo, ¿eh? Yo he dicho muchas veces que hay una palabra fascinante en griego que es demosiógrafos, que es el cronista del pueblo. Demos, pueblo, grafos, el que escribe, demosiógrafos, el cronista del pueblo, no el cronista de las corporaciones, no el cronista de partidos políticos. Por eso digo que hay una traición a la identidad, a la naturaleza de esos medios. Y dicho esto, te agradezco como siempre este espacio, querido Toño. Les mando a ti y a nuestra querida Ceci un enorme abrazo, y nos vemos más tarde. Y les pido que también me sigan a mí en mi canal de YouTube, No Apto para Cínicos. Empezamos a transmitir aproximadamente en hora y media, a las 14 horas, de las 14 a las 16 horas. También les pido que me sigan a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también les pido que nos sigan a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un placer, querido Toño, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, querido Jaime. Por supuesto que te seguiremos, yo ya te sigo, te leo, te busco en tus canales, así que bueno, no se vaya usted a perder nunca del editor de La Jornada Sin Fronteras y reconocido corresponsal de guerra Jaime Hernández, aquí también en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.